Los páramos se extendían ante Lady Eleanor como un vasto e implacable mar. El viento un flagelo incesante sobre su piel. Abandonada por aquellos en quienes confiaba, ahora enfrentaba la muerte en estas estériles tierras altas, sin nada más que el cruel abrazo del invierno que se aproximaba para consolar sus últimas horas. Los labios agrietados de Eleanor se separaron mientras tomaba un respiro superficial, el aire mismo mordiente e inflexible. Su piel, antes clara y admirada en la corte, ahora estaba en carne viva por el viento y el frío, su vestido rasgado y rígido con barro del largo viaje. El viento llevaba el aroma de la escarcha y la tierra húmeda, agitándose a través del frágil brezo como si susurrara secretos de los muertos. Supo entonces, con fría certeza, que la habían dejado para unirse a ellos. Los caballeros se habían ido. Ni un rastro de ellos permanecía en el horizonte, ni un solo destello de armadura o ondear de estandartes. Solo una extensión vacía de desolación que se extendía hacia el cielo gris pizarra. Sus manos temblaban mientras se incorporaba. El movimiento lento, cada músculo gritando en protesta. La habían abandonado como una espada rota, desechada sin pensamiento ni vacilación. La noche anterior, cuando habían acampado bajo la sombra de un roble antiguo, Eleanor había percibido el cambio en los ojos de los hombres. Ya no la miraban con lealtad o incluso lástima, sino con algo más frío, cálculo. Lord Radcliffe, un hombre de hombros anchos y un ceño más espeso, había hablado en voz baja con los demás, sus palabras perdidas bajo el viento gemidor. Eleanor había sabido lo que venía, pero saberlo no había servido para detenerlo. Ni siquiera le habían dejado un caballo. Avanzó tambaleándose, sus botas hundiéndose en la tierra empapada. Un solo odre yacía junto a una piedra donde lo habían arrojado, como si esa escasa ofrenda pudiera aliviar su culpa. El agua dentro se agitaba débilmente, menos de la mitad llena. Lo levantó con manos rígidas por el frío, tomó un sorbo, cuidadoso, y se obligó a tragar a pesar del nudo en su garganta. No lloraría, no por ellos. Su esposo, Sir William, había sido asesinado hace 15 días, una flecha sajona atravesando su garganta durante una escaramuza cerca de la abadía. Había muerto desangrado bajo el cielo gris, sus dedos débilmente envueltos alrededor de los de ella, sus labios formando palabras que ella no podía oír. Y ahora se había ido. Ella había pensado que el dolor sería su fin, había pensado que simplemente se consumiría en su litera, su cuerpo tan sin vida como el hombre que había amado. Pero Lord Radcliffe y sus hombres tenían otros planes. No podían permitirse peso muerto. Un cuervo flotaba en círculos perezosos sobre ella, sus alas negras captando la poca luz solar que penetraba las nubes. Lo sabía. Había visto esto antes. Eleanor presionó su puño contra su estómago, obligándose a avanzar paso a paso. Los páramos se extendían en todas direcciones. Tierra empapada por la lluvia, distantes afloramientos de piedra, valles, brumosos que prometían refugio, pero solo entregaban exposición. El frío tenía un peso propio, arrastrando sus extremidades, asentándose en el hueco dolor de su pecho. Caminaba porque no había nada más que hacer. Caminaba porque sentarse era rendirse, y todavía no había decidido si lo haría. Al mediodía, el mundo ondulaba en los bordes, los páramos retorciéndose en formas extrañas como espectros burlones. Eleanor había dejado de limpiarse la escarcha de la frente hace tiempo, conservando el poco calor que quedaba en sus dedos temblorosos. Su mente fluctuaba entre el agotamiento y el recuerdo, la risa de Sir William, como la había mirado el día de su boda, las promesas susurradas de un futuro que nunca llegaría. El afloramiento rocoso apareció primero como una sombra contra el horizonte gris, poco más que una sugerencia de refugio. Eleanor parpadeó contra el viento cortante, su mano apretando el odre casi vacío. La sombra se desplazó, creció, resolviéndose en una formación irregular de piedras que se elevaban desde el páramo estéril como las ruinas de alguna fortaleza olvidada. Tropezó hacia ella, sus piernas amenazando con traicionarla en cada paso. Si pudiera alcanzarla antes del anochecer, quizás sobreviviría hasta la mañana. Una esperanza necia, pero era todo lo que le quedaba.
El sol colgaba bajo en el cielo, un pálido fantasma tras las nubes, cuando finalmente alcanzó las piedras. Se desplomó contra ellas, su superficie áspera fría contra su espalda, su respiración llegando en jadeos superficiales que formaban pequeñas nubes frente a su rostro. El viento aullaba con menos ferocidad aquí, pero el frío había penetrado profundamente en sus huesos, un dolor sordo que no prometía nada más que un final silencioso. Entonces vio la sombra. Era pequeña al principio, poco más que un cambio, de oscuridad contra las piedras adelante. Eleanor parpadeó, su visión borrosa, la mano apretando el odre. La sombra se movió de nuevo, resolviéndose en una figura, alta, quieta, observando, un hombre. Su respiración se detuvo, su corazón latiendo en su pecho, una mezcla de miedo y desesperada esperanza surgiendo a través de sus venas. No tenía arma, ni medios para defenderse si él pretendía hacerle daño, pero estaba solo. Eso, al menos, era algo. El extraño no se movió mientras ella luchaba por levantarse. Él permanecía contra la piedra, sus brazos sueltos a los costados, la larga hoja de una espada descansando fácilmente contra un hombro. Su rostro estaba en sombras, pero ella podía ver lo suficiente. Pómulos altos, ojos que no se perdían nada, cabello oscuro recogido bajo un simple gorro de lana, un sajón. Los colonos habían hablado de ellos en susurros, con miedo y repulsión. Paganos, asaltantes, que tomaban lo que querían y no dejaban nada más que cenizas. Eleanor nunca había esperado enfrentarse a uno sola, sin caballeros o murallas entre ellos, pero ahora no había nadie más. Se detuvo, balanceándose ligeramente sobre sus pies. Él la observaba en silencio, indescifrable. Abrió la boca para hablar, pero las palabras se atascaron en su garganta, espesas e inútiles. Tragó saliva con dificultad e intentó de nuevo. Su voz se quebró, débil por la sed y la fatiga. Aclaró su garganta, cuadrando los hombros. Necesito refugio. El hombre permaneció inmóvil. Una brisa agitó la escarcha entre ellos. Luego, lentamente, levantó su mano libre, los dedos señalando hacia el odre a su costado. Su significado era claro. El agarre de Eleanor se apretó alrededor del frasco. «No es suficiente», susurró. Silencio. Su mirada oscura sostuvo la de ella, firme, evaluando. Luego, sin una palabra, se dio la vuelta y se alejó. El pánico arañó su pecho. Dio un paso tambaleante hacia adelante. «Espera». Él no se detuvo. Eleanor se lanzó tras él, sus piernas casi cediendo bajo ella. «Por favor», jadeó, su voz áspera. «Por favor». Él se detuvo. El viento susurraba entre ellos, la tierra extendiéndose amplia y vacía en todas direcciones. Entonces, con lenta deliberación, se volvió para mirarla una vez más. Eleanor despertó con el aroma de hierbas y tierra desconocida, su cuerpo adolorido de maneras que no había creído posibles. El mundo se sentía diferente, más cálido, cercano. Intentó moverse, pero una gruesa manta de lana la cubría, su peso presionándola hacia abajo. Sus dedos rozaron las fibras ásperas de una estera tejida bajo ella y lentamente, con cautela, abrió los ojos. La vivienda estaba débilmente iluminada por el tenue resplandor de un fuego, sus brasas pulsando con luz suave. Las paredes eran curvas, hechas de zarzo y barro, y el humo se elevaba perezosamente hacia una pequeña abertura en el techo de paja. No era un lugar que reconociera, ni uno construido por mano cristiana. Entonces lo escuchó, el suave crujido de movimiento, y giró bruscamente la cabeza, el dolor atravesando su cuello. Ahí estaba él, el sajón, sentado frente al fuego, su postura relajada pero sus ojos agudos y atentos. Estaba reparando algo, una tira de cuero, trabajándola con eficiencia practicada. Su cabello oscuro estaba suelto ahora, cayendo sobre sus hombros de una manera que lo hacía parecer tanto indómito como totalmente en control. No la reconoció al principio, dejando que el silencio se extendiera entre ellos, cargado de significado. La boca de Eleanor estaba seca, su voz áspera.
¿Dónde estoy? El hombre no levantó la mirada. No estás muerta. No era la respuesta que ella quería. Tragó saliva, mirando alrededor, tratando de reconstruir lo que había sucedido. ¿Tú, hogar?, preguntó, aunque la palabra se sentía extraña en su boca. Él asintió una vez. Un movimiento cerca de la puerta captó su atención. Una mujer mayor entró, su cabello gris parcialmente cubierto por una simple cofia de lino. Llevaba un pequeño cuenco de arcilla, vapor elevándose de su contenido. Sus ojos, agudos y evaluadores, cayeron inmediatamente sobre Eleanor. La mujer habló sus palabras incomprensibles, la cadencia áspera y extraña. El hombre, su captor, su salvador, respondió en la misma lengua, su voz firme, imperturbable. La boca de la mujer se tensó mientras colocaba el cuenco cerca del fuego. Se acercó a Eleanor, estudiándola con abierto escrutinio. «Bebe», dijo la mujer, la única palabra en inglés cargada de acento. Eleanor se movió bajo la manta, haciendo una mueca ante el dolor sordo en sus extremidades. La habían llevado lejos. Podía sentirlo en el profundo agotamiento que la agobiaba. «¿Por qué?», preguntó sin moverse hacia la ofrenda. El hombre finalmente la miró. «Eleonora trae medicina. Tú beberás, Eleonora». Ahora tenía un nombre. Esta mujer de rostro severo que miraba a Eleanor como si fuera algo desagradable traído a la vivienda. «Deberías haberme dejado», dijo Eleanor forzando firmeza en su voz a pesar de la debilidad en sus extremidades. Una sombra de algo. «¿Diversión?», destelló en el rostro del hombre, pero desapareció antes de que pudiera estar segura. «No lo hice». La simplicidad de sus palabras la inquietó. Lo estudió, buscando alguna señal de su intención, pero su rostro no revelaba nada. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, su voz más baja ahora con un dejo de sospecha. Durante un largo momento él no respondió. Luego dejó su trabajo, inclinándose ligeramente hacia adelante. Nada. Ella quería creerlo, pero había vivido demasiado tiempo para confiar en ello. Nada venía sin costo. Eleonora habló de nuevo, más insistente. El hombre, ella aún no sabía su nombre, asintió hacia el cuenco. «Bebe, o la fiebre regresa». Eleanor dudó, su orgullo erizado ante la orden, pero su instinto de supervivencia prevaleció. Alcanzó el cuenco, llevándolo a sus labios. El líquido era amargo, sabía a tierra y plantas que no podía nombrar. Se obligó a tragar conteniendo una mueca. «¿Quién eres?», preguntó cuando terminó, dejando el cuenco a un lado. Él la contempló un momento antes de responder. «Keadric», dijo simplemente. «Adric», repitió ella probando el nombre. «Sajón, ciertamente». Él asintió lentamente. Ella dudó antes de ofrecer el suyo. «Eleanor». Su mirada sostuvo la de ella, algo silencioso pasando entre ellos. Entonces Eleonora habló de nuevo, su tono cortante. Eidric respondió, su voz firme. Una discusión, Eleanor se dio cuenta. «Sobre ella». «Ella dice que traes problemas», dijo finalmente Eidric. «Yo digo que ya estás aquí». Pasaron 3 días antes de que la fuerza de Eleanor regresara lo suficiente para aventurarse más allá de la morada de Eidric. El aire matutino era fresco contra su piel mientras salía, el mundo abriéndose ante ella en patrones desconocidos de vida y movimiento. El asentamiento sajón era más pequeño de lo que había imaginado, un grupo de estructuras de zarzo y barro dispuestas en un círculo suelto alrededor de un hogar central, el humo elevándose en finos arcillos contra el cielo pálido. Las mujeres trabajaban en telares al aire libre, sus manos tejiendo patrones que Eleanor no reconocía. Los hombres se reunían cerca del borde del asentamiento, con voces bajas y serias. Los niños corrían entre las viviendas, sus risas elevándose en el aire como pájaros dispersos. Todo movimiento se detuvo ante su aparición, los ojos volviéndose hacia ella, los susurros comenzando como el crujido de hojas otoñales. Eidric apareció a su lado, su presencia tanto tranquilizadora como inquietante. «Ven», dijo simplemente señalando hacia un sendero estrecho que conducía lejos del asentamiento. Eleanor lo siguió, consciente de los ojos que seguían su movimiento, el peso del juicio.
Caminaron en silencio, sus piernas aún inestables bajo ella. El sendero serpenteaba a través de matorrales escasos hacia un pequeño arroyo que cortaba la tierra como un hilo plateado. «Agua», dijo Idrik, señalando. Luego, recogiendo una piedra lisa. «Piedra». La arrojó al arroyo. «Lanzar». Eleanor frunció el ceño. «Conozco estas palabras». La expresión de Adric permaneció impasible. «Conoces mis palabras, aprenderás más». Quería negarse, aferrarse a los últimos vestigios de quien había sido Lady Eleanor de Thistleton, esposa de Sir William, una mujer que nunca había necesitado demostrar su utilidad. Pero el recuerdo la atravesó como una hoja. El rostro de William contorsionado de dolor mientras la enfermedad lo consumía, su cuerpo sacudido por espasmos, la rabia impotente que la había seguido durante días. «Mi señora debe comer», había instado Lady Margaret, sosteniendo un cuenco de caldo ligero. Eleanor se había apartado. «Déjame», recordaba los susurros que siguieron, haciéndose más fuertes a medida que pasaban los días. «Se ha convertido en una carga», había dicho Lord Radcliffe, su voz atravesando las delgadas paredes de su tienda. «No podemos seguir arrastrando peso muerto a través de esta tierra abandonada por Dios». Ahora de pie al borde de un arroyo en un lugar extraño, Eleanor sintió que esa misma inutilidad amenazaba con abrumarla. Tragó con dificultad, alejando los recuerdos. «Enséñame», dijo en voz baja. Un conjunto de pequeños rostros los observaba desde detrás de un grupo de juncos. Niños, sus ojos abiertos con curiosidad. Idrik también los notó, pero no hizo ningún movimiento para alejarlos. En cambio, continuó, señalando diferentes objetos, ofreciendo palabras en su idioma, esperando a que ella las repitiera. Al mediodía, un anciano se acercó, su espalda encorvada por la edad, sus ojos afilados con sospecha. Habló duramente a Idrik, gesticulando hacia Eleanor con hostilidad indisimulada. «¿Qué dice?», preguntó Eleanor cuando el anciano hubo terminado. Idrik dudó, algo raro en su comportamiento constante. «Dice que traes ojos normandos a nuestros secretos, que guiarás a otros aquí». «No lo haré», dijo Eleanor ferozmente, las palabras brotando de ella antes de que pudiera considerarlas. «No tengo nada a qué volver». Eadric estudió su rostro, luego tradujo sus palabras. El anciano escupió en el suelo y se alejó, claramente no convencido. «Te temen», dijo Eadric mientras lo veían regresar arrastrando los pies hacia el asentamiento. «¿Por qué?», preguntó Eleanor genuinamente confundida. «No soy nada ahora». Eadric se volvió hacia ella, su mirada directa e intransigente. «Nada. ¿Qué es lo que ellos piensan que eres? Muéstrales lo que eres». Eleanor encontró sus ojos algo agitándose dentro de ella. No precisamente esperanza, pero quizás su prima lejana. Determinación. Los tambores comenzaron al anochecer, un ritmo constante que parecía latir al compás del corazón de Eleanor. Estaba de pie en la entrada de la morada de Eadric, observando mientras los aldeanos se reunían alrededor del hogar central, sus rostros pintados con símbolos desconocidos, sus voces elevándose en canciones que no comprendía. El aroma de hierbas ardientes colgaba pesado en el aire, dulce y extraño. «¿Qué está sucediendo?», preguntó, girándose para encontrar a Eadric detrás de ella, su habitual túnica gastada reemplazada por una de tejido más fino, oscuros símbolos bordados alrededor del cuello. Reunión del consejo. Su expresión era indescifrable, pero algo en su postura sugería tensión. «Sobre ti». Un escalofrío la recorrió que nada tenía que ver con el aire nocturno. 2 semanas habían pasado desde que había abierto los ojos por primera vez en este lugar extraño, y aunque había aprendido muchas palabras, muchas costumbres, seguía siendo una forastera, tolerada más que aceptada. «Me enviarán lejos», dijo expresando el temor que había atormentado sus momentos de vigilia. La mirada de Eadric encontró la suya, firme e inquebrantable. Quizás. Un hombre mayor se acercó a ellos, su porte regio a pesar de su edad, un bastón de madera tallada en sus manos nudosas. El jefe de la aldea.
Eleanor lo había visto antes, siempre desde la distancia, siempre observándola con ojos que no pasaban nada por alto. Habló con Edric en tonos rápidos y cortantes. «Quiere que vengas», tradujo Edric, señalando hacia la reunión, «para escuchar lo que será decidido». Las manos de Eleanor temblaron ligeramente, pero las calmó, enderezando los hombros. Cualquier juicio que la esperara, lo enfrentaría con la dignidad que le quedaba. El fuego proyectaba sombras danzantes sobre los rostros de los aldeanos reunidos mientras se apartaban para dejarla pasar. El jefe tomó su lugar al otro lado de las llamas, su rostro curtido, solemne. Helenora estaba a su lado, su expresión tan inflexible como la piedra. Edric guió a Eleanor a un lugar cerca del fuego, luego se movió para colocarse frente al jefe. Los tambores cesaron, dejando solo el crujido y siseo de la madera ardiente para llenar el silencio. Edric habló, su voz llevándose a través de la reunión. Aunque no podía entender sus palabras, Eleanor percibió su gravedad. El recuerdo de otra reunión surgió sin ser invitado, su día de boda, la iglesia normanda fría y resonante, el rostro de Sir William severo bajo su barba recortada. «Yo, William, te tomo a ti, Eleanor, como mi legítima esposa». Las palabras habían sido solemnes, vinculantes, pero vacías de la pasión sobre la que cantaban los trovadores. Una unión de tierras y títulos, no de corazones. El jefe estaba hablando ahora, su voz elevándose y descendiendo en lo que parecía una pregunta. Los aldeanos reunidos murmuraron, algunos asintiendo, otros frunciendo el ceño. Eleanor se sintió expuesta, vulnerable, incapaz de defenderse contra palabras que no podía comprender. Entonces Edric se volvió hacia ella, su expresión grave. «Temen que traigas peligro, que los normandos vendrán a buscarte». «Te dije, no tengo nada a qué volver», dijo, su voz más fuerte de lo que se sentía. «Lo sé». Algo cambió en su mirada. «He ofrecido una solución para hacerte parte de nosotros». Al principio no entendió. Luego, cuando su significado se hizo claro, su respiración se detuvo. «¿Te refieres a matrimonio?», dijo simplemente. «Serías mi esposa, bajo mi protección». El mundo pareció inclinarse bajo sus pies. Matrimonio. Con este extraño, este págano. Pensó nuevamente en William, en el frío deber que había definido su unión. Esto sería diferente, no por títulos o tierras, sino por la supervivencia misma. «¿Y si me niego?», preguntó, su voz apenas audible sobre el crepitar del fuego. «Entonces debes irte con el próximo amanecer». Su rostro permaneció impasible, pero algo en sus ojos. «¿Arrepentimiento quizás?», desmintió su tono. Eleanor miró alrededor del círculo de rostros, a la vida que continuaba aquí, tan diferente de la que había perdido. No tenía a dónde ir, nadie a quien recurrir. Este extraño la había salvado cuando su propia gente la había dejado morir. «Acepto», dijo, las palabras sintiendo como piedras en su boca. No por amor, eso había muerto con William, sino por algo que no había esperado encontrar de nuevo, una oportunidad de vivir. La mañana después de la reunión del consejo, Eleanor se encontró sentada entre las mujeres sajonas al borde del Bunobuencintos asentamiento, un áspero trozo de lana extendido sobre su regazo. Sus dedos se movían con eficiencia practicada, cardando, hilando, tejiendo, tareas que Eleanor solo había observado desde la distancia, realizadas por sirvientas en el salón de su padre. «Lo sostienes mal», dijo Eleonora, ajustando el agarre de Eleanor en el uso con manos ásperas. «Así». Los dedos de Eleanor se sentían gruesos y torpes mientras intentaba imitar los movimientos de la mujer mayor. El hilo que producía era irregular, rompiéndose a menudo. Frente a ella, una mujer con una cicatriz que recorría su mejilla observaba con escepticismo indisimulado, susurrando algo que hizo reír a las demás. Eleanor no necesitaba entender su idioma para reconocer la burla. Pensó en el bordado de seda que una vez había creado, delicadas flores y enredaderas que le habían ganado elogios de las damas de la corte. Tales habilidades ornamentales no tenían valor aquí, donde la supervivencia dependía de artes más prácticas. Se mordió el labio e intentó nuevamente.
la determinación asentándose en su pecho como una piedra. Al mediodía, sus dedos estaban en carne viva, su espalda doliendo por estar encorvada sobre su trabajo. Cuando Eleonora finalmente indicó que harían una pausa para comer, el alivio de Eleanor fue palpable. Flexionó sus manos rígidas estudiando la lastimosa cantidad de hilo que había logrado hilar. «No bueno», dijo una voz suave junto a ella. Eleanor se volvió para encontrar a una mujer más joven, apenas más que una niña, ofreciéndole un pedazo de pan y una pequeña taza de cerveza. A diferencia de las demás, su expresión no contenía burla, solo una especie de curiosidad. Cautelosa. «Gracias», dijo Eleanor en el idioma de la chica, una de las pocas frases que había dominado. La joven sonrió brevemente antes de reunirse con las demás. Era un gesto pequeño, pero en ese momento se sintió como un salvavidas. Los días siguientes cayeron en un patrón. Cada mañana, Eleanor se uniría a las mujeres en su trabajo, luchando por aprender las habilidades que habían perfeccionado desde la infancia. Cada noche regresaría a la morada de Idrik, ahora suya también, aunque él había tomado la costumbre de dormir cerca de la entrada, manteniendo una distancia cuidadosa entre ellos. Sus interacciones permanecían formales, limitadas en gran parte a asuntos prácticos, compartir comidas, breves intercambios sobre asuntos de la aldea. Sin embargo, había un respeto en la forma en que él le hablaba, un reconocimiento silencioso de sus esfuerzos que Eleanor se encontraba anhelando más de lo que le gustaba admitir. «Aprendes», observó él una noche, mientras ella remendaba un rasgón en una de sus túnicas, sus puntadas pequeñas y uniformes a pesar de la tela áspera. «Lo intento», respondió ella, encontrando su mirada brevemente antes de volver a su trabajo. Una semana después de la ceremonia de matrimonio, Eleonora guió a las mujeres hacia el bosque al borde del asentamiento. Eleanor siguió, todavía una forastera a pesar de su nuevo estatus como esposa de Iadrik. Se movieron entre los árboles con pasos seguros, recolectando plantas que Eleanor no podía nombrar, raíces y bayas que se convertirían en medicinas, tintes, alimentos. «Esto», dijo Eleonora agachándose junto a una planta con delicadas flores blancas, «cura fiebre». Hizo un gesto para que Eleanor recogiera algunas, observando mientras ella cavaba cuidadosamente alrededor de las raíces. Eleanor reconoció la planta. La herbolaria de su madre la había usado en la sala de destilación en Thistleton. «Nosotros la llamamos matricaria», dijo, las palabras escapando antes de que pudiera detenerlas. Los ojos de Eleonora se estrecharon, pero había algo nuevo en su expresión. No aceptación, aún no, pero quizás una reevaluación reacia. «¿Conoces plantas?» Eleonora sintió con cautela. «Algunas. Muestra». Era una prueba. Eleanor se dio cuenta. Se movió entre la maleza, identificando plantas que reconocía. Milenrama para heridas, corteza de sauce para el dolor, menta para asentar el estómago. Con cada identificación correcta, la tensión en los hombros de Eleonora disminuía ligeramente. Esa noche, mientras se sentaba junto al fuego frente a Iadrik, Eleanor sintió un cambio sutil en el aire entre ellos. «Las mujeres», dijo él, su voz baja, «dicen que conoces medicina». «Un poco», admitió ella. «Mi madre me enseñó». Él asintió, algo como aprobación en sus ojos. «Bien, tienes valor aquí». Las palabras eran simples, pero llevaban un peso que se asentó en el pecho de Eleanor. No la piedra de determinación ahora, sino algo más cálido, echando raíces como las plantas que había recogido ese día, encontrando asidero en tierra extranjera. El arco se sentía extraño en las manos de Eleanor, su peso poco familiar, la tensión de la cuerda un desafío para sus dedos que se habían fortalecido pero aún no estaban acostumbrados a tal trabajo. La luz del amanecer se filtraba a través de los árboles, proyectando sombras moteadas sobre el suelo del bosque, mientras observaba a Idrik demostrar la postura adecuada. Varios jóvenes de la aldea permanecían cerca, sus expresiones variando, desde diversión hasta desdén abierto. «Las mujeres no cazan», había dicho uno de ellos cuando Eleanor apareció por primera vez al borde del bosque, arco en mano. «Ella asustará a las presas».
Idrik había contemplado al joven con una mirada nivelada. Mi esposa caza. 3 simples palabras que habían silenciado la protesta, sino la desaprobación. Ahora Eleanor posicionó sus pies como él le había mostrado, tensó la cuerda con brazos temblorosos y soltó. La flecha cayó flácidamente al suelo, apenas, unos pasos adelante, provocando risitas de los jóvenes cazadores. Sus mejillas ardían de vergüenza, pero recuperó la flecha sin comentarios e intentó nuevamente. «Piensas demasiado», dijo Idrik, ajustando ligeramente su codo. «El cuerpo sabe, la mente solo interfiere». Un concepto extraño para Eleanor, a quien le habían enseñado que la disciplina de la mente era primordial, que el cuerpo era meramente un recipiente para ser controlado. Tomó un respiro e intentó sentir el arco como una extensión de sí misma en lugar de una herramienta para dominar. La siguiente flecha voló más lejos, pero aún pasó lejos del tronco del árbol que servía como su objetivo. Suspiró con frustración. «Master, nuevo», dijo Idrik, su voz ni alentadora ni crítica, simplemente expectante. Al mediodía los brazos de Eleanor dolían, sus dedos en carne viva por la cuerda del arco. Los jóvenes cazadores se habían marchado con la bendición de Eadric, adentrándose más en el bosque en busca de presas. Solo Eadric permanecía, observándola practicar con una paciencia que ella no había esperado. «¿Por qué permites esto?», preguntó durante un breve descanso, gesticulando hacia el arco. Los otros claramente desaprueban. Eadric consideró su pregunta, su mirada distante. «Mi madre cazaba», dijo finalmente. «Después de que mi padre murió, habríamos muerto de hambre de otro modo». Era el primer detalle personal que había compartido con ella, un pequeño vistazo al hombre detrás del exterior estoico. Eleanor se encontró deseando saber más, pero antes de que pudiera preguntar, Idrik se tensó, su atención captada por algo en la maleza más allá de ella. «Quédate quieta», susurró señalando hacia un pequeño claro, donde había aparecido un conejo, sus orejas moviéndose alertamente. El corazón de Eleanor martilleaba en su pecho mientras lentamente levantaba su arco, recordando las instrucciones. De Eadric, el conejo estaba cerca. Un tiro fácil para un cazador experimentado, pero desafiante para una novata. Tensó la cuerda, sintiendo la tensión acumularse en sus hombros. «Respira», murmuró Eadric. Luego suelta entre respiraciones. Exhaló. Lentamente mantuvo la pausa y soltó la flecha. El conejo dio un grito agudo, luego se quedó quieto. Eleanor permaneció congelada, una mezcla compleja de emociones inundándola. Triunfo mezclado con una extraña tristeza. Había tomado una vida, aunque pequeña. Idrik se movió hacia la criatura caída, gesticulando para que ella lo siguiera. «Ahora viene la parte más difícil», dijo, sacando un pequeño cuchillo de su cinturón y ofreciéndoselo. «Debes honrar lo que has tomado». Eleanor dudó solo brevemente antes de aceptar el cuchillo. Esto también era parte de la supervivencia. No, solo la matanza, sino lo que venía después. Se arrodilló junto al conejo, su calidez aún palpable bajo sus dedos. «Muéstrame», dijo su voz firme. Mientras trabajaba, siguiendo las tranquilas instrucciones de Idrik, desollando y limpiando su primera presa, Eleanor sintió que algo cambiaba entre ellos. La forma en que él le hablaba había cambiado, no como quien instruye a un niño, sino como un cazador a otro. Había respeto en su mirada ahora, un reconocimiento que trascendía las fronteras que los habían separado. Cuando regresaron a la aldea esa noche, Eleanor llevaba el conejo, listo para la olla de cocinar. Eleonora levantó la mirada de su trabajo, sus ojos moviéndose de la presa al rostro de Eleanor, luego a Eadric. Algo tácito pasó entre la mujer mayor y Eadric antes de que ella diera un pequeño y reacio asentimiento. No aceptación. Aún no. Pero reconocimiento de un paso dado, un umbral cruzado. El río rugía ante ellos, hinchado por las lluvias primaverales, sus aguas agitándose furiosamente contra las orillas. Lo que había sido un plácido arroyo cuando Eleanor había recogido hierbas con Eleonora semanas antes, era ahora una serpiente retorciéndose de agua oscura. Estaba de pie junto a Eadric en la orilla,
observando mientras él estudiaba el estrecho cruce, sus ojos midiendo la distancia entre las piedras que sobresalían de la corriente impetuosa. «Debemos regresar a la aldea», dijo Eleanor, incapaz de mantener la tensión fuera de su voz. «Encontrar otro camino». La expresión de Idrik permaneció tranquila. «No hay otro camino. Los territorios de caza están más allá». Señaló al ciervo que llevaba colgado sobre sus hombros, el resultado de su cacería del día. «La noche llega, cruzamos». Sin esperar su respuesta, comenzó a avanzar, pisando cuidadosamente la primera piedra. Su equilibrio era sin esfuerzo, sus movimientos seguros a pesar de la carga que llevaba. Eleanor observaba, con la garganta apretada, mientras él avanzaba a través del agua turbulenta, saltando de una piedra resbaladiza a la siguiente, con la gracia de la larga práctica. Desde Minomemasetición, la orilla opuesta, se volvió hacia ella. «Ven». Eleanor dudó probando la primera piedra con su pie. Estaba resbaladiza bajo su bota, el agua corriendo vorazmente a su alrededor. Nunca había aprendido a nadar. Las damas de su posición no necesitaban tales habilidades. Si cayera, tomó un respiro profundo y pisó completamente la piedra, sintiéndola moverse ligeramente bajo su peso. Otro paso, otra piedra. A mitad de camino el río rugía más fuerte, la siguiente piedra justo fuera de su alcance. Dudó, cambiando su peso, calculando la distancia. Su pie resbaló. El mundo giró mientras se sumergía en la corriente helada, la fuerza golpeándola como un puño, robándole el aire de los pulmones. El agua la arrastró hacia abajo, volteándola como una muñeca de trapo. Agitó los brazos, alcanzando desesperadamente cualquier cosa sólida. Entonces, una mano agarró su muñeca fuerte e inflexible. Fue jalada hacia arriba, su cabeza rompiendo la superficie justo cuando jadeaba, tosiendo violentamente. Edric la arrastró hasta la orilla, su agarre firme en su brazo, mientras ella se ahogaba con el agua del río, su pecho agitándose. El ciervo que había cargado no se veía por ninguna parte. Debió haberlo abandonado para salvarla. Cuando finalmente pudo respirar de nuevo, levantó la mirada hacia él, temblando tanto por el frío como por el impacto de lo que acababa de suceder. Su agarre no se aflojó. «¿Temes al río?», dijo él, su voz tranquila contra el rugido del agua. Ella no respondió, incapaz de detener su temblor. «Temes muchas cosas», continuó él, su mirada intensa, escrutadora. No era una acusación, sino un reconocimiento. Las manos de Eleanor se cerraron en puños. «Lo estoy intentando», dijo, las palabras ásperas en su garganta. La intensidad en su mirada no vaciló. «El miedo no es nada si no lo enfrentas». Su respiración aún venía en jadeos entrecortados, su cuerpo temblando, pero algo en sus palabras caló hondo. Ya no era débil, lo sabía. Había luchado por cada pizca de fuerza que había ganado aquí. Pero el miedo seguía asentado en su vientre como una piedra, y lo odiaba. Odiaba cómo le recordaba a la mujer que había sido, indefensa en su dolor, una carga para ser descartada. Encontró su mirada, una chispa de desafío encendiéndose a pesar de su estado empapado. «Entonces enséñame a nadar». Algo destelló en los ojos de Edric, sorpresa quizás o respeto. Estudió su rostro por un largo momento, como si la viera verdaderamente por primera vez. Luego, lentamente, asintió. «Lo haré». Su mano, aún agarrando su muñeca, se movió. Sus dedos se deslizaron hasta entrelazarse con los de ella. El contacto ya no restrictivo, sino conectivo. Era la primera vez que la tocaba con algo más que necesidad práctica, y el calor de su piel contra sus dedos fríos envió una sacudida inesperada a través de su cuerpo. Permanecieron así, mano en mano al borde del río, mientras la luz comenzaba a desvanecerse del cielo. Algo había cambiado entre ellos, algo tan fundamental e irrevocable como el río que casi la había reclamado. Eleanor lo sentía en el aire, en el ritmo constante de la respiración de Idrik junto a ella, en la forma en que no soltaba su mano, incluso cuando se levantaron para buscar refugio para la noche. Un cruce realizado,
aunque no el que habían pretendido. La luna se elevó llena y pesada sobre el asentamiento, proyectando luz plateada a través de los terrenos ceremoniales, donde ardían fuegos en un amplio círculo. Eleanor estaba de pie en el borde, observando mientras los aldeanos se reunían, sus rostros pintados con símbolos que comenzaba a reconocer: protección, fuerza, renovación. El aire vibraba con anticipación, resonando con el ritmo bajo y constante de tambores que parecían hacer eco del ritmo de su propio corazón acelerado. ¿Qué es esta celebración?, preguntó a Helenora, quien había pasado la tarde ayudándola a vestirse con ropa que nunca antes había usado. Un simple vestido de lino bordado con patrones similares a los que decoraban la piel de los aldeanos. Beltane, respondió la mujer, mayor. La primavera llega, la vida regresa. Señaló hacia el cielo nocturno. La luna llena trae fertilidad. Eleanor sintió calor subir a sus mejillas. Sabía de Beltane por conversaciones susurradas entre los sirvientes del castillo, una celebración pagana, prohibida por la iglesia, donde hombres y mujeres bailaban alrededor de hogueras y después. Apartó el pensamiento, concentrándose, en cambio, en los diseños que Eleonora ahora pintaba en sus antebrazos, con una mezcla de glasto azul y ceniza. ¿Por qué estoy incluida?, preguntó la curiosidad genuina superando su nerviosismo. Todavía soy una forastera. El pincel de Eleonora se detuvo, sus ojos oscuros encontrándose con los de Eleanor. Cruzaste el río, cazas, aprendes nuestras costumbres. Una ligera sonrisa tocó sus labios usualmente severos. Eres la esposa de Adric. El título todavía se sentía extraño para Eleanor, un rol que había aceptado por necesidad más que por elección. Sin embargo, en las semanas desde el cruce del río, algo había cambiado entre ella y Edric. Hablaban con más facilidad, trabajaban juntos con más naturalidad. Por la noche, aunque él todavía mantenía una distancia respetuosa, el espacio entre ellos parecía cargado de posibilidades no expresadas. Y Adric apareció ante ellas, su alta figura recortada contra la luz del fuego. Como los otros hombres, su pecho estaba desnudo, marcado con los mismos patrones azules que ahora adornaban la piel de Eleanor. Sus ojos encontraron los de ella, oscuros e intensos. «Ven», dijo, extendiendo su mano. «Comienza». Eleanor dudó solo brevemente antes de colocar su palma contra la de él. Sus dedos se cerraron alrededor de los suyos, cálidos y firmes, mientras la guiaba hacia el círculo interior donde se habían reunido los ancianos de la aldea, con el jefe en el centro. Un silencio cayó sobre la asamblea cuando se acercaron. El jefe habló, su voz llevándose a través del aire nocturno. Aunque la comprensión de Eleanor de su idioma todavía era limitada, reconoció palabras para luna, bendición y unidad. Entonces, para su sorpresa, él hizo un gesto para que ella diera un paso adelante. La mano de Edric presionó suavemente contra la parte baja de su espalda, alentándola. «Te pide que te unas a la danza», murmuró. «Es un honor». El miedo destelló, ya a través de Eleanor, no del baile en sí, sino de lo que representaba. Participar era aceptar este lugar, estas personas, esta vida como propios. Alejarse sería permanecer para siempre en la periferia, ni dama normanda ni mujer sajona. Dio un paso adelante. Los tambores se aceleraron, mientras las mujeres formaban un círculo alrededor del fuego central, sus movimientos fluidos y practicados. Eleanor siguió el ejemplo de Eleonora, imitando los pasos lo mejor que pudo, su rigidez inicial cediendo gradualmente a algo más natural a medida que el ritmo se apoderaba de ella. La danza era a la vez simple y compleja, un patrón entretejido que la acercaba alternativamente y la alejaba de las llamas, su cuerpo moviéndose en concierto con los demás. A medida que la noche se profundizaba, los círculos de hombres y mujeres se fusionaron, las parejas uniendo sus manos para saltar sobre fuegos más pequeños encendidos desde la hoguera central. Cuando Edric la encontró, sus ojos reflejaban las llamas, algo salvaje y antiguo ardiendo en sus profundidades. «Zen». Palabras. Tomó sus manos en las suyas y juntos saltaron a través del fuego,
el calor elevándose a su alrededor, vinculándolos momentáneamente en un muro de luz. Más tarde, mientras la celebración continuaba a su alrededor, Idrik llevó a Eleanor lejos del ruido y el movimiento, a un lugar tranquilo bajo un roble antiguo, al borde de los terrenos ceremoniales. La luz de la luna se filtraba a través de sus ramas, salpicando su piel con plata y sombra. «Bailaste bien», dijo él, su voz baja, íntima de una manera que nunca antes había sido. «Aprendí observando», respondió ella, repentinamente consciente de lo cerca que estaban, del calor que irradiaba de su piel. Su mano se elevó hacia su rostro, los dedos trazando la curva de su mejilla con una gentileza que hizo que su respiración se detuviera. «Has aprendido mucho, Eleanor». Su nombre en sus labios sonaba diferente de alguna manera, ya no extranjero, sino como si perteneciera a su boca. Cuando él se inclinó hacia ella, ella no se apartó. Su beso fue tentativo al principio, una pregunta más que una exigencia. Ella respondió acercándose más, sus manos encontrando su camino hacia sus hombros, ya no temerosa de la extrañeza de él, de ellos. Bajo la luna vigilante, algo nuevo echó raíces entre ellos, tan antiguo y poderoso como las ceremonias que habían dado la bienvenida a la primavera desde tiempos más allá de la memoria. El verano se había asentado sobre la tierra, trayendo consigo largos días de luz dorada y vientos cálidos que susurraban a través de los robledales que rodeaban el asentamiento sajón. Eleanor estaba de pie al borde de una alta cresta que marcaba la frontera de su territorio, sus ojos escrutando las colinas distantes donde la tierra se extendía hacia los dominios normandos. A su lado, Edric esperaba en silencio, su mirada siguiendo el camino de un jinete solitario galopando hacia ellos a través del valle. «¿Uno de tus exploradores?», preguntó Eleanor, aunque ya sabía la respuesta. Había habido tensión en la aldea durante días, guerreros reuniéndose en consejo silencioso, mujeres preparando provisiones adicionales. Algo se acercaba. Idrik asintió, su rostro sin revelar nada, aunque Eleanor había aprendido a leer los signos sutiles de su preocupación. La tensión alrededor de sus ojos, la forma de su mandíbula. El jinete se aproximó, levantando polvo bajo los cascos de su caballo. Frenó bruscamente, hablando rápidamente a Eadric en su lengua. Aunque la comprensión de Eleanor había crecido, las palabras del explorador llegaban demasiado rápido para que ella pudiera seguirlas por completo. Captó fragmentos, muchos, armados, cruzar el río, suficiente para apretar el nudo de temor que se había estado formando en su estómago. Cuando el explorador terminó, Idrik se volvió hacia Eleanor, su expresión grave. «Soldados normandos escoltan a un grupo de colonos. Se acercan a nuestras tierras desde el sur». La respiración de Eleanor se detuvo. «¿Colonos? ¿Estás seguro?». El explorador habló de nuevo, describiendo al grupo con más detalle. «Carretas, ganado, mujeres y niños entre ellos». «¿Cuántos soldados?», preguntó ella. «20, quizás 30», respondió Idrik. «Demasiados para una coincidencia, no suficientes para una guerra». Eleanor se volvió, su mente acelerada. En los meses que había vivido entre los sajones, había llegado a comprender la frágil paz que existía entre su asentamiento y los señores normandos que reclamaban dominio sobre estas tierras. La mayoría de los normandos evitaban los densos bosques y escarpadas colinas donde el pueblo de Eadric hacía su hogar, pero eso no había impedido incursiones ocasionales, escaramuzas por territorios de caza o derechos de pastoreo. «Podrían estar simplemente de paso», sugirió, aunque sabía que no era así. Los señores normandos no proporcionaban escoltas militares para colonos a menos que pretendieran establecer una presencia permanente. La mano de Idrik vino a descansar sobre su hombro, volviéndola suavemente para enfrentarlo. «¿Temes que sean tu gente?» Las palabras la golpearon como un golpe físico. Su gente. Tal vez una vez. Pero había construido una nueva vida aquí, aprendido nuevas formas. Había casado, bailado, amado. Se había convertido en una mujer que apenas reconocía como la misma esposa noble afligida que había sido abandonada meses antes. Sin embargo, el pensamiento de normandos tan cerca
despertó algo en ella. Recuerdos de una vida que una vez había conocido. Salones iluminados por velas, la cadencia familiar de su lengua materna, rituales y oraciones que habían moldeado sus días desde la infancia. «Necesito verlos», dijo finalmente. Desde un punto de observación más cercano, Eadric estudió su rostro buscando algo. «¿Crees que los conocerás?». No era una pregunta, pero ella respondió de todos modos. «Es posible. Si vinieron de la misma región que el grupo de mi esposo», no pudo terminar el pensamiento. Si estos eran los mismos colonos que la habían abandonado, dejándola morir sola en el desierto, ¿qué entonces? ¿La reconocerían a esta mujer con piel oscurecida por el sol y ropa sajona, cabello trenzado al estilo del pueblo de Idric? ¿Intentarían reclamarla una dama normanda encontrada viviendo entre paganos? Idric asintió al explorador, quien giró su caballo y galopó de regreso hacia la aldea. «Los observaremos», dijo con voz baja, «tú y yo». Mientras descendían la cresta hacia un punto de observación más cercano, Eleanor sintió el peso del destino que se aproximaba asentándose sobre sus hombros. Lo que sucediera en los próximos días forzaría una elección, una declaración final e irrevocable de dónde pertenecía. Alcanzó la mano de Eadric mientras se movían a través de las sombras moteadas del bosque, extrayendo fuerza del calor, calloso de sus dedos entrelazados con los suyos. Adelante, el polvo se elevaba en el horizonte como una tormenta que se formaba. El robledal se alzaba entre mundos, ni completamente territorio sajón ni tierra normanda. Sus antiguos árboles, siendo testigos silenciosos de la reunión, que determinaría mucho más que simples derechos de paso. Eleanor estaba a medio paso detrás de Edric, su corazón latiendo bajo el sencillo vestido azul que había elegido deliberadamente, renunciando a las ropas sajonas a las que se había acostumbrado. Que la vieran como la recordaban al principio. El grupo normando se acercó desde el sur, el polvo elevándose de los cascos de los caballos y las ruedas de las carretas. Se detuvieron al borde del bosque, los soldados formando una línea protectora frente a los colonos. La respiración de Eleanor se detuvo cuando reconoció al hombre de hombros anchos que desmontó y dio un paso adelante. Lord Radcliffe, el jefe de la caravana que había ordenado su abandono meses antes. Su mirada recorrió el contingente sajón, desdeñosa, hasta que llegó a Eleanor. El reconocimiento destelló en su rostro curtido, seguido rápidamente por incredulidad. «¿Lady Eleanor?» Su voz resonó en el claro, provocando murmullos entre los colonos detrás de él. «Por la gracia de Dios vives». Eleanor sintió a Eadric tensarse a su lado, aunque su expresión permaneció impasible. Habían discutido esta posibilidad, se habían preparado para ella, pero la realidad de enfrentar a sus antiguos compañeros envió un temblor a través de ella que no era enteramente de miedo. «Lord Radcliffe», respondió, su voz más firme de lo que había esperado. «Parece sorprendido». El jefe de la caravana se acercó más, su mano descansando casualmente sobre la empuñadura de su espada. «Pensamos que habías perecido en el desierto, después de que tu dolor te volvió...» Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Incapaz de continuar el viaje, abandonada, dejada para morir». Las palabras que él no pronunciaría quedaron suspendidas en el aire entre ellos. «Afortunado. Para ti que esta gente te encontrara», continuó Radcliffe, su mirada desplazándose hacia Edric. «Te agradecemos por tu caridad cristiana al cuidar de una mujer noble». La condescendencia en su tono no necesitaba traducción, y Edric permaneció en silencio, solo el ligero estrechamiento de sus ojos delatando su comprensión del insulto. «Vine a negociar el paso por vuestros territorios de caza», dijo Radcliffe, dirigiéndose ahora directamente a Edric. «Os compensaremos justamente, por supuesto, y reclamaremos a Lady Eleanor. El hermano de su esposo se sentirá aliviado al saber que sobrevivió». Eleanor dio un paso adelante entonces, moviéndose para estar al lado de Edric en lugar de detrás de él. «No voy a regresar contigo, Lord Radcliffe». La confusión cruzó su rostro, seguida por algo más duro. «Lady Eleanor, quizás no entiendas. Esta gente es mi gente».
interrumpió ella, las palabras resonando con tranquila certeza. «Este hombre es mi esposo». Jadeos se elevaron de los colonos. Una mujer aferró su crucifijo. El rostro de Radcliffe se oscureció. «No puedes hablar en serio. Eres una mujer cristiana, la viuda de Sir William. Cualquier arreglo que hayas hecho para sobrevivir». «No fue un arreglo», dijo Eleanor, cambiando al sajón para que Idrik entendiera sus siguientes palabras, su mano encontrando la de él. «Lo elijo a él. Elijo esta vida». Los dedos de Idrik se apretaron alrededor de los suyos, un reconocimiento silencioso de lo que esta declaración le costaba y lo que revelaba sobre su corazón. La mano de Radcliffe se movió hacia la empuñadura de su espada. «Has sido hechizada o algo peor». Su mirada se endureció mientras se volvía hacia los soldados detrás de él. «Regresaremos con más hombres. El obispo debe oír sobre esto. Una mujer noble mantenida cautiva, forzada a abandonar su fe». «No fui tomada», dijo Eleanor, volviendo al francés normando, su voz llegando a todos los que observaban. «Fui salvada por el hombre al que te diriges con desprecio. Después de que me dejaste morir en el desierto». La acusación quedó suspendida en el aire, condenatoria en su simplicidad. Varios de los colonos se movieron incómodos, negándose a encontrar su mirada. «Vendrás con nosotros», dijo Radcliffe, su voz bajando a una suavidad peligrosa. Si no voluntariamente, entonces nunca terminó. Como si se materializaran de las sombras mismas, arqueros sajones aparecieron entre los árboles, flechas colocadas y apuntando al grupo normando. Habían estado allí todo el tiempo, se dio cuenta Eleanor, esperando con la paciencia de cazadores. Idrik habló entonces, su francés normando, fuertemente acentuado pero claro. «Mi esposa se queda. Tu gente puede atravesar nuestras tierras». Asintió hacia los colonos, muchos de los cuales parecían aterrorizados. «Pero no tus soldados, no tus armas». El rostro de Radcliffe se contorsionó de furia, pero incluso él no podía ignorar las flechas apuntando a su corazón. «Esto no ha terminado», dijo, sus ojos fijos en Eleanor. «Cuando el varón se entere, dile lo que quieras», respondió Eleanor. «Ya no soy su preocupación». Mientras Radcliffe se retiraba, su rabia palpable, Eleanor sintió que algo anudado dentro de ella finalmente se liberaba. Había nombrado su elección en voz alta, la había reclamado ante aquellos que una vez habían definido su mundo. Se volvió hacia casa, Eadric a su lado, ya no atrapada entre dos vidas, sino caminando firmemente en la que había elegido. El amanecer se extendió sobre el antiguo círculo de piedras, la primera luz pintando el cielo en tonos de ámbar y rosa. Eleanor estaba de pie en su centro junto a Eadric, su cuerpo quieto, pero su corazón acelerado bajo el vestido ceremonial que Eleonora había pasado días confeccionando. Símbolos azules trazaban sus brazos, los mismos patrones que la habían marcado para Beltane, pero esta vez llevaban un peso de permanencia. Esto no era simplemente una celebración de estaciones, sino una consagración de su lugar entre esta gente, su gente. Los ancianos sajones formaban un círculo alrededor de Minonesip, ellos el jefe a la cabeza, su rostro curtido solemne bajo su corona de hojas de roble. La confrontación con los normandos había pasado hace 2 lunas, y aunque los exploradores aún informaban de su presencia cerca de las fronteras, no habían intentado cruzar al territorio sajón nuevamente. Las amenazas de Lord Radcliffe habían resultado vacías, al menos por ahora. «Estás en el umbral», dijo el jefe en su propia lengua, palabras que Eleanor ahora entendía sin traducción. «Ni completamente de nuestra sangre, ni separada de ella. Los dioses te han traído a nosotros a través del fuego y el agua». Eleanor pensó en su viaje, el abandono, la sed, el río que casi la había reclamado. Pensó en la primera flecha que había soltado, las primeras hierbas curativas que había recogido con sus propias manos, momentos que la habían moldeado en alguien nueva, alguien más fuerte. Eleonora dio un paso adelante, un cuenco de arcilla en sus manos lleno de una mezcla de tierra y ceniza. «La sangre de nuestros ancestros fluye a través del suelo»,
dijo, su voz llevándose a través del círculo. Su aliento se mueve a través de los árboles, su memoria vive en nuestras historias. Sumergió su dedo en la mezcla y dibujó una línea a través de la frente de Eleanor. Ahora, tú también llevarás su memoria. Y Adric permanecía en silencio junto a ella, su presencia firme como piedra. Cuando finalmente habló, su voz era baja, destinada solo para el círculo de testigos. Tomé a esta mujer como esposa para protección, dijo. La tomo ahora por amor. Palabras simples, sin adornos, pero resonaron a través del cuerpo de Eleanor como el golpe de una campana. Esto no era un arreglo de conveniencia o necesidad, era una elección, libremente hecha por ambos. Eleanor de Thistleton ya no existe, declaró el jefe. Desde este día eres Elfwyn, amiga de los elfos, caminante entre mundos, guardiana de la sabiduría. Un nuevo nombre, un nuevo comienzo. Eleanor, ahora Elfwyn, sintió el peso de su vida anterior deslizándose, no olvidada sino transformada, como mineral en la forja de un herrero. Mientras la ceremonia concluía, los sajones reunidos se acercaron para darle la bienvenida, ya no como la esposa extranjera de Adric, sino como miembro de su comunidad por derecho propio. Incluso aquellos que una vez la habían mirado con sospecha, ahora ofrecían gestos de aceptación, un toque en el brazo, un pequeño regalo de trabajo manual, un cuenco de hidromiel compartido. Más tarde, mientras el sol otoñal subía más alto, Elfwyn se sentó bajo el extenso roble donde había conectado verdaderamente con Edric por primera vez. Un círculo de niños reunidos a sus pies. Sus manos se movían mientras hablaba, contándoles la historia de una dama normanda que había muerto en el desierto para que una mujer sajona pudiera vivir. Algunos de los niños mayores practicaban escritura de runas en la tierra, mientras otros identificaban las plantas curativas que había dispuesto ante ellos. ¿Por qué debemos aprender letras normandas?, preguntó un niño, su nariz arrugada con desdén. Son nuestros enemigos. Elfwyn sonrió, recordando cómo Edric, una vez le había preguntado por qué deseaba aprender las costumbres sajonas. El conocimiento no es ni amigo ni enemigo, respondió. Es una herramienta como un arco o un uso. Su propósito depende de las manos que lo empuñan. Sintió la aproximación de Edric antes de verlo, un cambio en el aire que su cuerpo ahora reconocía tan íntimamente como su propio latido. Él estaba de pie al borde del claro, observándola enseñar con silencioso orgullo en sus ojos. Cuando sus miradas se encontraron, algo pasó entre ellos que no necesitaba palabras, un reconocimiento del viaje completado y el que aún estaba por venir. Los niños se dispersaron cuando se acercaba la comida del mediodía, corriendo hacia el asentamiento con energía sin límites. Edric cruzó hacia ella, tomando su mano y ayudándola a ponerse de pie. Elfwyn, dijo, probando su nuevo nombre, su pulgar trazando los símbolos azules en su muñeca. Te queda bien. Ella se apoyó contra él, sintiendo el sólido calor de su cuerpo. Al igual que esposo, respondió. Sobre ellos, las hojas susurraban en la brisa otoñal, contando secretos de estaciones cambiantes, de finales y comienzos, de promesas hechas y mantenidas. Elfwyn escuchaba, entendiendo ahora lo que antes no había entendido, que al perderlo todo había encontrado su verdadero ser al fin,